comienzo diciendo que toda persona, no importa la edad que tenga, sea joven, sea niño, merece estar a salvo de daños ocasionados por aquellos con quienes viven, quienes le cuidan y con quienes están en contacto diario. En esta presentación pues voy a tratar de definir lo que es maltrato, particularmente hacia los adultos de edad mayor, en este caso pacientes de Alzheimer, mencionar algunos tipos de maltrato que aplican a esta población, discutir sobre los factores que inciden en el maltrato a nivel general, identificar algunos factores de riesgo de maltrato que sufre el paciente de Alzheimer de parte de su familia y hacer algunas recomendaciones de manejo un poquito quizás parecidas a las que nos habló el doctor Intensa, pero hay mucha aplicabilidad de lo que él nos había hablado previamente. Ok. Toda enfermedad que se desarrolle a largo plazo y que incapacite va a implicar una situación bien problemática, no tanto para la persona que la sufre, sino también para aquellos que están vinculados a esa persona que está sufriendo esa enfermedad. Y hay pocas enfermedades que causen tensión emocional y que causen tanto cansancio físico a la familia como es la enfermedad de Alzheimer. Y también otras demencias parecidas al Alzheimer, porque en el caso particular mío. ¿Perdón? Sí, otros tipos de demencia, exacto. Por eso les iba a mencionar que no necesariamente fue vinculada con la enfermedad de Alzheimer, sino con una demencia tipo Alzheimer de carácter vascular, que fue el caso de mi papá. Y ahora pues estoy muy estrechamente ligada a mi cuñado, que es paciente de Alzheimer, el esposo de mi hermana. La familia definitivamente sigue siendo la institución social primaria que va a ayudar a todos aquellos miembros que necesiten, a pesar de que la familia está cambiando constantemente, que su estructura está cambiando, que se está achicando, que se está dividiendo. A pesar de todos estos cambios que están ocurriendo en la familia sigue siendo esta institución primaria que va a ayudar a los miembros necesitados. Va a brindar particularmente a los adultos de edad mayor auxilio en tipo material, tipo emocional y social, no solamente en tiempos normales, sino también en tiempos de crisis. Y es la que predominantemente provee los servicios de cuidados de salud y de otros tipos de cuidados a las personas con fragilidad física o mental, como es el caso de los pacientes y las pacientes de Alzheimer. Las investigaciones que se han hecho sobre el cuidado y las tareas que desarrolla un cuidador, pues dice que la mayoría de las personas que cuidan a un paciente de Alzheimer invierten más de 13 horas diarias cuidando a su paciente, que realizan todas aquellas tareas necesarias para el cuidado del paciente sin mucho apoyo externo. Particularmente cuando se identifica a una persona en la familia, todos los demás familiares dicen, ay, pero ¿para qué yo me voy a meter si está haciendo muy bien? Yo no me tengo que meter. Los aspectos de higiene personal son una de las tareas más difíciles identificadas por familiares. Muchos cuidadores han tenido que dejar de hacer cosas a causa del cuidado de su paciente, entre ellas la vida social. Y los familiares que atienden a un paciente de Alzheimer son un grupo que experimentan altos niveles de ansiedad y de tensión. En algunas familias no es fácil aceptar la enfermedad de Alzheimer. Es más, se niega que lo que el paciente tiene es Alzheimer, porque es hasta cierta medida una vergüenza. Se desmiente su gravedad y las posibles consecuencias negativas. También puede ocurrir que cambian los roles. Uno, en vez de hija, se convierte en madre. El techo que nos cobijaba ya no nos cobija, ahora somos nosotros. O sea, la tortilla se va invirtiendo. Hay muchos cambios en los estilos de vida que tenemos que hacer. Tenemos que dejar cosas a un lado. Cambios en la situación económica. Preocupaciones legales como las que se discutieron esta mañana cuando estaba el licenciado aquí. Y muchos conflictos familiares. Esta es una enfermedad que provoca una variedad de sentimientos que pueden ser calificados como buenos, pero sentimientos que pueden ser calificados como malos, si es que podemos ponerle connotaciones de bueno y malo a los sentimientos. Pero miren, hay mucha culpabilidad. Estoy haciendo lo mejor por mi paciente, lo estoy haciendo bien. Mucho enojo. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Mucho coraje. Porque tengo que ser yo quien estoy responsable del cuidado cuando tengo 4 o 5 hermanos más y cada cual se está lavando las manos. Desespero, egoísmo, quiero ser yo, nadie más puede atenderlo mejor que yo. Deseos de deshacerse de la persona,
lástima, pena, son otros sentimientos. Hay otras reacciones emocionales como son la angustia, la vergüenza, la desesperanza, la baja autoestima, el síndrome de ser superhombre o supermujer, lo puedo hacer todo, puedo hacer más de lo que me pide la sociedad. La irritabilidad, la impotencia, la negación, que nadie se entere. Imagínate que a mí me va a dar también Alzheimer. Si a mi papá le dio, probablemente a mí me va a dar, que nadie sepa eso, porque desde ahora empiezan a desconfiar de mí. Hay reacciones sociales también, dentro de algunas, no estoy siendo exhaustiva, el aislamiento social, y también ocurre el riesgo de maltratar a esa persona, sea intencional o no intencionalmente, pero hay un riesgo de maltratar a esa persona que le estamos proveyendo cuidado. La violencia o el maltrato duele a cualquier edad que ocurra, definitivamente, pero hacia las personas mayores ha sido ignorada hasta hace muchos años. De hecho, hay leyes que protegen a los niños, hay leyes que protegen a las mujeres, a las parejas, pero no hay leyes que protejan a las personas de edad mayor. Lo que sí hay son pedacitos de legislación que uno puede utilizarlas en el caso de trabajador social para ir a corte para alguna situación, pero no hay lo que le llama una ley de maltrato, de protección, perdón. Se piensa usualmente que es en las instituciones donde se abusan a los adultos mayores, que son en las casas de cuidado, en los asilos. La violencia se mantiene como un asunto privado dentro de la familia. O sea, no puede salir más allá. Lo que aquí ocurre es solamente entre nosotros en estas 4 paredes. Nadie tiene que enterarse de lo que ocurre en la familia. Y no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que nos ha estado acompañando mucho, mucho. Se calcula que cada año 2.1 millones de personas de edad avanzada son víctimas de maltrato, de descuido físico o psicológico y además de sufrir alguna forma de negligencia. Pero las estadísticas no son necesariamente, es igual como los casos de Alzheimer, los que no están diagnosticados. Es como un iceberg, como un témpano de hielo. Usted ve lo que está arriba, pero no ve lo que está debajo. Así que se calcula, por cada uno que está legalmente identificado, hay 7 que nadie sabe si existen. O por lo menos sí existen, pero nadie lo dice que existen. Al igual que otras formas de maltrato, es un problema complejo. Es fácil que la gente tenga ideas erróneas sobre el mismo y se piensa que son extraños y no la familia quien inflige daño hacia los adultos mayores, y en este caso pues estamos hablando de aquellos que tienen alguna incapacidad física o mental, como es el paciente de Alzheimer. El maltrato definitivamente afecta a la persona de edad mayor, a la persona a quien se le está infligiendo el castigo, a la familia y a la comunidad, ¿no? Los efectos del maltrato pues son graves. Tiene una consecuencia de daño físico o emocional permanente en el paciente o en la persona que sufre el maltrato. Puede llegar a la postración o la incapacidad y puede llegar hasta la muerte. Un empujón sin intención puede llegar a alguna laceración o alguna fractura que pueden eventualmente llevarlo a estar encamado y que puede eventualmente complicarse con otras condiciones. ¿Por qué ocurre el maltrato o el abuso? No hay una única explicación no hay una sola razón, una explicación para determinar el por qué ocurre el maltrato. Es un problema complejo que puede surgir de varias causas y que a menudo tiene raíz en múltiples factores. Los expertos creen que existen muchos factores que pueden entrar en juego en familias con pacientes de Alzheimer, en familias con pacientes que son dependientes o que están incapacitados física y mentalmente, que dependen de otra persona para su cuidado. El resentimiento puede ser una de las causas que se ha señalado como para maltratar, y vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de maltrato, porque simplemente a veces pensamos que el maltrato es única y exclusivamente físico, es agresión física, no necesariamente es eso. Okay, el cuidado de una persona de edad mayor o de una persona incapacitada puede ser agotador, en especial si los que están a cargo tienen sus propias responsabilidades, y este resentimiento puede acumularse particularmente si en épocas previas de nuestras vidas esta persona a quien estamos cuidando ahora no nos cuidó como nosotros hubiésemos querido que nos cuidara. ¿Okay?
Según la dependencia de la persona aumenta, también el resentimiento aumenta. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque hay otros que no me están dando la mano, porque este hermano mío se fue a vivir para Tampa y entonces cuando yo más lo necesito no está aquí para darme la mano. Aún para que sea que se quede en lo que yo voy y me compro un par de medias que ni tiempo me ha dado para comprarme medias. Otro puede ser la prolongación de la vida. Esta mañana también se mencionó que cada día estamos viviendo más, que cada día estamos viendo más de 5 generaciones en una familia. O sea, ya hoy día es tan común decir que tenemos una persona de 65 años o más en la familia, que eso no nos preocupa. Es más decir, 65, tengo mi abuelita que tiene 100 añitos, acaba de cumplir. Y si la viera cómo está. Entonces, usualmente encontramos 3 generaciones de viejos en una misma familia, particularmente de viejas, porque vivimos más. Y entonces está la hija cuidando a la mamá o la mamá cuidando a la hija. Entonces eso también puede ser un factor, porque estamos dependiendo de más miembros de la familia, miembros de la familia están dependiendo de otros por más tiempos prolongados. Y eso puede ser un factor para llevar al maltrato. El aislamiento social también se considera tanto como un indicador potencial, como un factor que contribuye a la causa del abuso. Los cuidadores y cuidadoras que viven con el paciente tienen más oportunidad de abusar y pueden ser aislados de la comunidad, aislar al paciente de la comunidad y de esta forma no permitir que el abuso sea descubierto. Otro factor es cuando se transmite la violencia de generación en generación. Individuos que fueron abusados en su niñez se pueden convertir en abusadores en este ciclo de violencia. Niños abusados se convierten en esposos abusadores y eventualmente pueden convertirse en hijos abusadores. O sea que la violencia se aprende como una conducta aceptable en la niñez ante un conflicto, ante un coraje, ante alguna tensión. Y el hijo que fue abusado en la niñez se puede convertir, como les digo, en un abusador de su padre o su madre anciana en su vejez. Falta de dinero, los factores económicos también son un factor que pueden influir, particularmente cuando hablamos del hurto de propiedades o del abuso financiero hacia el anciano. Muchas familias tienen ingresos limitados, la persona a cargo del cuidado puede depender financieramente del paciente y ambas situaciones pueden llevar al abuso del paciente. Ok, otro factor es cuando la persona que cuida tiene a su vez algunos problemas de índole emocional, que pueden también ser otros problemas como alcoholismo, como adicciones o problemas familiares o económicos que llevan entonces al abuso o el maltrato. O sea, que son problemas no ya del paciente, sino más bien del cuidador. ¿Okay? Y pueden conducir entonces al abuso y al maltrato. El estrés, o sea, la tensión, problemas financieros pueden llevar al estrés, tensión en el trabajo, la dichosa ley 7, cuánto estrés. Sería interesante hacer un estudio de cuántos abusos y maltratos produjo la ley 7 en la sociedad, tanto hacia niños como hacia mujeres, como hacia adultos mayores. Por ejemplo, se ha visto una alta correlación en estudios que incluyen abuso de hijos y abuso de cónyuges cuando hay limitaciones económicas. La falta de servicios también muy bien puede ser un factor. La comunidad que carece de servicios sociales y servicios de apoyo para la población puede no estar capacitada no puede capacitar entonces al cuidador para asumir dicha responsabilidad cuando no tiene recursos en la misma sociedad, ¿no? Y aquí carecemos de muchos recursos, definitivamente. Ups, aquí como que se fue. Hello. Ok, ahí me quedé. Nuestra actitud hacia la violencia. Esta es otra de las causantes. Esta sociedad vive en violencia. Esta sociedad desayuna con violencia, almuerza con violencia, come con violencia y nos acostumbra con violencia, ¿no? Y si no tenemos mucho cuidado y no cerramos bien, entonces tenemos que dormir también con la violencia. Así que la violencia es una manera aceptable de resolver nuestros problemas, que también puede ser un factor que influya en que abusemos y maltratamos a personas en nuestra familia. Definiciones que se pueden conseguir mucho por internet y que las conseguimos donde quiera, pues una muy común es aquellos actos y omisiones que atentan contra el bienestar y la seguridad de las personas, en este caso adultos mayores o pacientes de Alzheimer.
Negligencia, que es un tipo de maltrato, el fracaso del cuidador en satisfacer una necesidad básica, aún conociéndola y contando con los medios necesarios. En otras palabras, el abuso o el maltrato es infligir daño, sea físico, emocional, psicológico, material, financiero, abandono. Hay una gran una lista de clasificaciones de lo que son los diversos tipos de abuso. El abuso físico, psicológico y emocional, la negligencia, ya sea pasiva o ya sea activa, material o financiera, sexual, abandono, explotación, fraude, abuso institucional. Algunas de estas aplicarían a pacientes de Alzheimer, pero otras pues no necesariamente. Si aquí estamos hablando específicamente de la familia, pues vamos a echar a un lado el abuso institucional, porque ahí sabemos que hay tela de dónde cortar. Una sola víctima puede sufrir de diferentes tipos de abuso a la vez. El abuso o maltrato físico es el uso de la fuerza física con la intención de ocasionar daño, ocasionar algún trauma, lesión, algún dolor que pueda resultar en una incapacidad temporera o permanente. Y en el caso de adultos mayores, pues muchas veces esa incapacidad es permanente. Algunos indicadores del abuso físico, pues golpear o tirar con objetos, el uso excesivo de restricciones o medicinas, empujones, jamaqueos, laceraciones, quemaduras que pueden ser por inmersión, o sea, cuando lo bañamos con agua muy caliente. Sabemos que las personas adultas mayores van perdiendo la sensibilidad y entonces tienen mayor sensibilidad hacia el frío y al calor y no pueden detectar si algo está bien frío o algo está bien caliente. Estos son los casos de hipotermia que se dan mucho en países fríos como en Estados Unidos y en Europa. Los asaltos o el abuso sexual puede también ser otro indicador de abuso físico. Fracturas de huesos o dislocaciones, los pellizcos, los puños, las bofetadas, las cortaduras, las hematomas o los moretones por empujar, que pueden notarse en el torso, en la espalda, en los muslos, en las caderas. Y esto es bien importante saberlo porque particularmente cuando se trabaja en una sala de emergencia, por ejemplo, en este caso no sería un paciente de Alzheimer tanto, sino una persona adulta mayor que llega con una laceración aquí, entonces le dice, no fue que yo me choqué, a menos que usted no camine así, no se va a chocar ahí. O sea que hay que estar bien atento si realmente eso fue de un choque, que se cayó, que se dio o que alguien le dio intencionalmente. Estos son algunos de los indicadores. Los accidentes frecuentes también, cuando llevan a una persona muchas veces a una sala de emergencia con lo mismo. O sea, ¿qué está pasando? El abuso emocional, estoy yendo rápido con esto porque realmente lo que más me interesa es qué es lo que ocasiona en un familiar que pueda perder la chaveta, ¿no?, para poder llegar al abuso y al maltrato. El abuso emocional, pues nuevamente es un acto llevado a cabo con la intención de causar daño en las emociones de una persona. Pensamos, una persona vieja se le va a causar daño, las emociones no. Nosotros estamos constantemente en evolución y en crecimiento. Y el hecho de que usted me diga a mí ignorante, teniendo yo 70 años, me está afectando mi imagen. Si estoy consciente, más todavía. Indicadores de maltrato emocional, ignoramos a la persona, la insultamos, la amenazamos. Si te sigues meando encima, te voy a meter en una institución. Eso es maltrato emocional. Las humillaciones, ponerle sobrenombre, particularmente cuando estamos iniciándonos en esta cosa que le llamamos el Alzheimer y entonces no entendemos por qué ella está de lo más bien y todo el mundo dice, ay, pero si tu mamá se ve de lo más bien. Entonces viene la amiguita mía a visitarla y dice, ay, usted se ve lo más bien, ¿no? Y entonces usted se va a prepararle café y mientras usted preparándole el café le dice, ¿usted lo ves ahí? A mí ni café me ofrece durante las mañanas, ni así. Tú ves tan buena que se ve conmigo, que tú ves que es la gran amiga tuya, ni así me da. Obviamente la muchacha amiga que no sabe qué es lo que está pasando con la mamá dice, ay, de verdad que tú estás tratando hacia tu mamá. Se va y dice, vieja chismosa, embustera. ¿Cómo tú le vas a decir a mi amiga que yo no te doy café si ahorita así mismo te di y yo te he dado 3 tazas? O sea, en esta situación estamos también cayendo en esto de ponerle sobrenombre, vieja embustera, chismosa. Humillaciones, asustarle, intimidarle, negarle alimentos o privilegios, rechazarle, gritarle. A veces es explotación cuando le exigimos hacer más de lo que puede hacer. No dar reconocimiento, no expresar cariño. Confinamiento forzoso, negarle participación en actividades,
muchas veces porque tiene Alzheimer y tenemos miedo de que vaya a hacer una ridiculez y decir, ay, que no conozco a fulano, ay, tú eres fulano, y qué sé yo, pues entonces no las invitamos y no los llevamos a actividades sociales, porque tenemos vergüenza, nos da bochorno. El abuso financiero también es otra forma de maltrato y es el uso ilegal, el manejo ilegal o inapropiado del dinero o las propiedades del paciente. Incluye el fraude, el robo de fondos bancarios, el abuso de la pensión, la falsificación, el traspaso de propiedades, cuando todavía supuestamente tiene capacidad legal para hacer transacciones, venta de propiedades o traspaso de bienes. La negligencia, que es realmente lo más común que ocurre, no tanto en el abuso hacia adultos mayores, sino también hacia pacientes de Alzheimer, es un acto de omisión que puede ser intencional o no deliberado de proveer bienes o servicios necesarios. Implica la falta de una persona para atender las necesidades. O sea, es esa incapacidad del cuidador para proveerle los servicios necesarios. Pero también podemos caer en negligencia cuando, por ejemplo, sobreprotegemos al paciente y a veces no confiamos en que, vamos a suponer, dejo a mami sola en la cama, está durmiendo, y como yo sé que tiene un sueño profundo y a veces coge unas siestas tan y tan grandes, pues yo no le subí la baranda de la cama. Y entonces bajé un momentito porque se me acabó la leche, ahí al frente, al mercado del frente, rapidito a comprar leche, porque yo sé que mami no se me va a levantar, está dormidita, y bueno, me voy. Y me encuentro con María, que hacía 20 años que no me la encontraba. Y me dice, ¿cómo está tu mamá? Y ahí empiezo yo a desahogarme y habla de María, y habla de María. Cuando llego a casa, mami se despertó y se me cayó. Yo no tuve la intención que se me cayera, al contrario, confié tanto que no le subí la barandita, porque, ay no, ella no se me va a caer, y para qué tenerle la baranda subida, bendito, pobrecita. ¿No? Eso es una negligencia, pero no es una negligencia que no fue realmente intencional, lo que le llaman negligencia pasiva. Hay negligencia cuando no le proveemos la alimentación de acuerdo a su condición, cuando no se le dan las medicinas recetadas, cuando no se le da la debida atención médica o la higiene, luce desaliñado, sucio, mal vestido, descalzo. Una cosa es lo que señalaba el doctor Entensa ahorita, desaliñado porque ya perdió el ánimo de limpiarse, y otra cosa es que usted no contribuya o que usted contribuya a ese desaliño. Se le deja solo por periodos de tiempo largos, no se le cambia la ropa de cama y no se le proveen actividades de la vida diaria. Eso puede ser un tipo de negligencia. Bueno, entonces, ¿qué responsabilidades tenemos como familiares en el cuidado y atención de un paciente de Alzheimer que nos puede llevar o que nos puede poner a este paciente en riesgo de ser maltratado, de ser pues negligente o no? Pues miren, nosotros tenemos que atenderlos en las actividades diarias, particularmente cuando somos el único o la única cuidadora, ¿no? Tenemos que proveerle un ambiente seguro, que a veces no tenemos las condiciones para proveerle un ambiente seguro. Tenemos que tenemos que supervisarle los medicamentos. A veces la supervisión de medicamentos es uno, pero por otro lado, cuando los costos de medicina están tan altos, usted le tiene que picar la medicina por la mitad para que le dure, ¿no? Aquí se está bien, me queda todo, no te preocupes. Tenemos que ser administradores legales, tenemos que tomar decisiones de cuidado o de otra índole, tenemos que ser apoyo social para ese paciente, procurar los servicios comunitarios, comunicarse con personas interesada, ser la memoria y la historia de este paciente, y también tenemos que interceder hasta pelear con otros familiares. Las preocupaciones principales de la familia, y ya aquí también habíamos mencionado, el doctor Entensa había hecho hincapié sobre esto, si el paciente al principio debe saber o no el diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan en el diario vivir, que son las tareas del diario vivir que más nos ocasiona tensión? El baño, la alimentación, la incontinencia, la poca colaboración de otros familiares, los medicamentos, cuáles son los más indicados, si le voy a sedar por la noche para que duerma, o si lo voy a dejar que se esté levantando y tengo miedo que se me vaya a levantar y abrir la puerta o romper la puerta o lo que sea. El manejo de los bienes y cosas que puede o no puede hacer este paciente. Situaciones de riesgo, los cambios en la conducta, que también el doctor Entensa mencionó, la repetición, las mismas preguntas, recordar unas cosas versus otras, periodos de agitación, el estar ambulando, el síndrome del atardecer, acusar a alguna persona de robo, de una conducta impropia, la conducta, aquí me comí una N, pero eso pasa en las mejores familias, la conducta errática. Otras situaciones, negar que ha comido o informar que no se le atiende cuando
necesariamente no es así. El síndrome del pollito, cuando comienza a hacer sus necesidades fisiológicas fuera del baño. Mi hermana se está volviendo loca con mi cuñado porque todos los días le dice, ¿tú ves esos terrenos que están ahí? Cuando Obama vino, me los regaló. Cuando Obama vino, me los regaló. Entonces pasa por el mismo sitio y ve un carro parado y dice, ese carro estaba ahí parado ayer a la misma hora. Entonces le repite lo mismo. Entonces todos los días lo mismo, porque como ella va por el mismo trayecto diariamente a llevar a mi mamá a un centro de actividades diarias, pues entonces él la acompaña porque ella ya no lo deja solo. Otro día iba para San Sebastián y vive en Toalta. ¿Okay? Lo encontraron en el cuartel de la policía. Y allí pues él iba para San Sebastián y después decían, hombre, no, yo no iba para San Sebastián, era que yo estaba caminando la ruta de Raymond. Y esas cosas la ponen a ella en una tensión, que de hecho una colega me dijo, yo vi a tu hermana los otros días y se ve tan tensa. Y dice, ¿quién no va a estar tensa, hija? Bueno, otras situaciones, pues que rehúsen comer, que se acuerden de algunas cosas y que no quieran bañarse, que escondan las cosas, que no puedan seguir instrucciones sencillas de que vamos a salir, de que báñate. ¿Qué puede hacer la familia? Varias cosas. Vuelvo y repito a la intensa, que hay varias cosas que pueden hacer. Déjenme señalarle. Ay, ¿cuál es la que señala en rojito? ¿Viste? Yo sé de esto, pero no mucho. No se ve. Que está aquí es mi cuñado. Sí. Jorge. Bueno, ¿qué cosa puede hacer la familia? Definitivamente la familia debe buscar y utilizar las fuentes de ayudas externas. No sentirse supermujer ni superhombre. Usted no lo puede todo. Lo mejor que hicieron fue que la rueda la inventaron. Usted no tiene que inventarla de nuevo. Es necesario informarse sobre la enfermedad, examinar detenidamente los recursos y la capacidad para proveer cuidado a largo plazo en el hogar. Si usted ve ya a lo último que ya no puede, tiene que buscar otras alternativas de cuidado porque para eso existen, ¿no? Y buscar el apoyo familiar porque definitivamente no puede echarse toda la responsabilidad encima. Explorar fuentes alternas de cuidado, anticipar la posible incapacidad y realizar planes basados en el deseo del paciente mientras sea posible, mientras se haya discutido esto con antelación. No ofrecer cuidado en el hogar a menos que entienda claramente las obligaciones y pueda cumplir con las responsabilidades y los costos. La familia también está ante una enfermedad a la cual se están enfrentando muchas personas. Usted no está solo ni sola. O sea que otros están viviendo la misma experiencia, por lo tanto existen alternativas de aprender de los otros. Ay, que mira lo que está haciendo fulano. Y dice, ay muchacha, que no se quiere bañar porque la muerte y que está en la bañera esperándolo. Ay, pero si eso me hacía en mí, ¿tú sabes lo que yo le decía? No te preocupes, quédate aquí que yo voy a sacar la muerte de ahí, porque tú no te puedes bañar con la muerte definitivamente. Así que vamos a sacar la muerte y después te bañas. Mira, vente, mira, ya la saqué la muerte de aquí. Pero si ese amigo suyo que está ahí, que tuvo la experiencia, no le dice eso, usted no sabe, no aprende cómo manejar la situación. O sea, los grupos de apoyo son una alternativa. Los acuaeróbicos que es tan famoso que ha hecho la asociación, acepte la condición, maneje la atención, cuide de su salud, separe tiempo para sus necesidades, involucre a otros familiares y planifique también para su futuro. Identifique las enfermedades que interfieren en ese proceso. Me quedan 10 minutos, muchachas, vamos a seguir hablando aquí, hasta chiste puedo hacerle. Identifique las enfermedades que interfieren en el proceso, porque no necesariamente es el Alzheimer la condición que está padeciendo, puede que hayan otras condiciones que están a la vez. Así que hay que identificarlas y identificar también las situaciones por las que el familiar está atravesando o condiciones, enfermedades que padece. Identifique las necesidades sociales y psicológicas de ambos. Identifique recursos económicos. Aprovéchese de la ley esta de Prospera, que es la ley de la responsabilidad social, de que los hijos tienen la responsabilidad de atender y cuidar a sus padres en sus edades avanzadas. Que se pueda dividir esta responsabilidad y no necesariamente económica, sino en servicio, en especie. Pronóstico de la evolución personalizada de la enfermedad. Como alguien mencionó, esta es una enfermedad bien individual también. Otras medidas de cuidado, provee al paciente ambiente sencillo, libre, todo esto que nos había hablado el doctor previamente. Infórmese sobre la enfermedad, particularmente sobre lo que usted puede esperar
y enfrente la enfermedad de día a día. La evolución de la enfermedad es bien diferente de paciente a paciente. Mi cuñado comenzó en los grupos de intervención temprana con otro grupo de personas con la misma condición que él. Muchos de ellos, algunos de ellos ya murieron, otros están en instituciones, y mi cuñado todavía está por ahí dando la batalla, todavía no ha entrado a la famosa tercera etapa que se conoce, porque esta condición es bien individualizada. Digo, no quiere decir que no esperemos que ocurran todas las cosas que van a ocurrir. Mecanismos de manejo para atención, la lectura, tome tiempo para usted mismo, la música, duerma, descanse mientras pueda, haga meditaciones, haga yoga mientras pueda, asista a la iglesia de su preferencia, sea cual sea, o al culto o lo que sea, comparta con familiares, con amigos, dése tiempo para actividades o pasatiempos, busque quien le cuide al paciente en lo que usted va al cine, o en lo que usted va a shopping, o en lo que usted va a la iglesia, o en lo que usted va al supermercado. Hay cosas que distraen muchísimo, ¿no? Hay que buscar otras formas alternativas de respiro. Fuente de apoyo profesional, hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, consejeros, terapistas del habla, como la compañera que fabulosamente nos presentó esta mañana. Otros recursos de la comunidad, asistencia legal, instituciones de cuidado prolongado, recursos espirituales, asociación de Alzheimer. La prevención, definitivamente, prepararnos, anticipar, es una de lo básico ante una enfermedad como es el Alzheimer. Se debe establecer un acercamiento agresivo, eficiente, efectivo, que vaya dirigido a proteger los derechos de los pacientes de Alzheimer. Y cuando usted como profesional está visualizando que en esta familia puede ocurrir algún abuso y maltrato, intervenga. Usted tiene una obligación hacia esta familia, hacia el paciente. El Alzheimer es una enfermedad familiar. Si nos educamos y usamos las herramientas apropiadas, se hará más llevadero el proceso.